Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto teneros por aquí, mis queridos seguidores. Hoy, como ya habéis anticipado por el título, vamos a zambullirnos de lleno en ese universo que tanto nos apasiona, el de las celebridades turcas, con un enfoque especial en dos de sus figuras más emblemáticas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a desentrañar, cual detectives de la farándula, el enigma que rodea la supuesta reacción de Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel. ¿Intrigante? Absolutamente. Así que preparad vuestro café, té o la bebida que os plazca, acomodaos en vuestro rincón favorito, porque nos vamos a sumergir en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, la información más relevante que hemos podido recopilar sobre esta historia. Y como siempre no puedo dejar de recordaros que si os encantan este tipo de vídeos, si os cautiva el cotilleo sano, el brillo y glamour de la farándula y el apasionante mundo de las series turcas, no dudéis en suscribiros al canal y activar esa campanita mágica que os avisará de cada nuevo vídeo. Un clic y estaréis a la última de todo. Bien, empecemos por el principio, por el ABC de esta historia. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que quizá no estéis totalmente familiarizados con este fenómeno, permitidme hacer una breve introducción. Kerem Bürsin, damas y caballeros, es mucho más que un rostro bonito. Es un actor turco de talla internacional, con una trayectoria que, si la medimos en éxito, se dispara hacia las estrellas. Ha protagonizado series que han traspasado fronteras, que han conquistado corazones en todo el mundo, y que lo han catapultado a la fama. ¿Ejemplos? Lofi Sindeer, o como se conoce en turco Senkalkapm, es el ejemplo perfecto. Esta serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, lo elevó al estrellato internacional. Pero más allá de su éxito en pantalla, Kerem es conocido por su carisma arrollador, su profesionalismo impecable y, por supuesto, ese atractivo físico que, seamos sinceros, no deja a nadie indiferente. Es un actor que se entrega a sus papeles, que transmite emociones y que, en definitiva, es un placer verlo actuar. Y hablando de Lofi Sindeer, es imposible, absolutamente imposible, dejar de mencionar a Hande Erçel, su coprotagonista en la serie. Hande es una actriz que, al igual que Kerem, posee un talento innegable, una belleza deslumbrante y una personalidad que cautiva a todos aquellos que la conocen, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su carrera ha ido en constante ascenso, y cada nuevo proyecto es una muestra de su crecimiento y versatilidad. Durante el rodaje de Lofi Sindeer, la química entre Kerem y Hande era algo palpable, una conexión que trascendía la ficción y que se reflejaba de manera brillante en la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó a audiencias de todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión especial, a la complicidad y a la magia que emanaban sus dos protagonistas. Eran el uno para el otro y el mundo entero lo supo. Y esto nos lleva al centro del misterio de hoy, ¿por qué el supuesto impacto o paralización de Kerem? ¿Qué pudo haber dicho Hande para dejarlo, digamos, sin palabras? Como todos sabemos, el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para rumores y especulaciones. A veces es complicado distinguir la verdad de la ficción, separar la paja del grano. Y en este caso, la historia que ha circulado, la que ha despertado la curiosidad de fans y medios, es que hubo un momento en el que Hande reveló algo, ya fuera en una entrevista, en una declaración pública o quizás en un encuentro más privado, algo que, por decirlo de alguna manera, dejó a Kerem sorprendido, impactado o incluso paralizado. Ahora, la gran pregunta, la pregunta del millón, es ¿qué pudo ser lo que Hande dijo? ¿Qué secreto, qué declaración, qué información pudo haber provocado esa reacción en Kerem? Hay varias teorías al respecto, y como buenos investigadores de la farándula, vamos a explorarlas a fondo. La primera, y quizás la más obvia, la que surge de manera casi instantánea, está relacionada con su relación. Como todos sabéis, durante y después de la serie, Kerem y Hande mantuvieron una relación sentimental que, por supuesto, fue seguida de cerca por los medios y por los fans. La química que veíamos en la pantalla, esa conexión mágica y especial, se trasladó a la vida real, y todos nos emocionamos, nos alegramos al verlos juntos. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño, y el mundo los adoraba. Así que una de las hipótesis más sólidas es que Hande pudo haber revelado algo sobre su relación, ya sea detalles sobre el inicio de su romance, sobre los altibajos que toda relación tiene, o incluso sobre el final de su historia de amor. Tal vez Hande, en un momento de sinceridad, de dejarse llevar por la emoción,
compartió algo que Kerem no esperaba que fuera público. Algo que le tomó por sorpresa, que le descolocó. Esto podría haber provocado esa reacción de parálisis, ese momento de incredulidad, de shock, de sorpresa ante lo inesperado. Imaginaos la situación, una confesión que revelara detalles íntimos, secretos guardados, o incluso, una perspectiva diferente sobre su relación. ¿Cómo reaccionar? Es comprensible que Kerem pudiera haber sentido esa parálisis momentánea. Otra teoría, no menos interesante, se centra en aspectos más personales, en la vida privada de Hande. Hande, como cualquier persona, es mucho más que una actriz famosa, es una persona con su propia vida, con sus propios pensamientos, sentimientos, sueños y preocupaciones. Es posible que Hande haya compartido algo relacionado con su familia, con sus amigos, con sus proyectos futuros, o incluso con sus miedos e inseguridades. Si esa revelación fue algo muy personal, algo que Kerem no conocía o que no esperaba escuchar, es comprensible que pudiera haber reaccionado de esa manera. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esos momentos en los que alguien nos cuenta algo inesperado, algo que nos deja sin habla, ¿verdad? Algo que nos obliga a detenernos y a procesar la información, a reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Además de estas dos teorías principales, es importante tener en cuenta el contexto. ¿Dónde y cuándo ocurrió esta revelación? ¿Fue en una entrevista pública, en un evento donde la atención mediática era intensa, o en un momento más íntimo, en una conversación privada, alejada de los focos? La situación en la que se produjo la conversación también pudo influir en la reacción de Kerem. Si, por ejemplo, fue en un momento de tensión, de sorpresa, de gran carga emocional, es lógico que su reacción fuera más intensa, más marcada, más evidente. La presión de las cámaras, la expectativa del público, todo eso pudo haber influido en la forma en que Kerem reaccionó ante lo que Hande le dijo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea, en parte, un rumor exagerado, una especulación que ha ido creciendo con el tiempo. El mundo del espectáculo es así, y a veces, cualquier situación se magnifica para crear más interés, para generar más titulares, para mantener a los fans enganchados. Tal vez Kerem simplemente reaccionó con sorpresa, con una expresión que fue interpretada como parálisis, cuando en realidad fue una reacción normal ante algo inesperado, ante algo que lo dejó momentáneamente sin palabras. Una expresión facial, un gesto, un silencio que fue malinterpretado, que fue sacado de contexto. También es importante recordar, y esto es crucial, que a pesar de todo lo que se pueda decir, a pesar de los rumores y las especulaciones, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Después de su ruptura sentimental, no ha habido escándalos públicos, no ha habido declaraciones incendiarias ni reproches. Ambos han demostrado madurez, profesionalismo y, sobre todo, respeto por la otra persona y por la historia que vivieron juntos. Esto sugiere que, sea cual sea la revelación que Hande hizo, no llegó a afectar negativamente su relación personal y profesional. Han sabido mantener una distancia sana, un trato cordial, y han seguido adelante con sus carreras, sin dañar la imagen del otro. Pero, ¿qué nos dice la información disponible? ¿Qué evidencias tenemos para sustentar estas teorías? Lamentablemente la respuesta es clara, no hay una respuesta definitiva, no hay una confirmación oficial sobre lo que Hande Erçel pudo haber dicho que dejara a Kerem Bürsin paralizado. No existen declaraciones concretas, transcripciones de conversaciones, o pruebas irrefutables que confirmen este hecho. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, y la interpretación de algunos momentos, de algunas expresiones. La falta de evidencia tangible alimenta la incertidumbre y abre la puerta a la imaginación y a la especulación. Esto nos lleva a otro punto importante y que no debemos pasar por alto, el papel de los medios de comunicación y de los fans en la creación y difusión de estos rumores. A menudo los medios sensacionalistas, aquellos que buscan el impacto y la atención a toda costa, exageran las situaciones para atraer más atención, para generar más clics, para vender más noticias. Y los fans, con su entusiasmo, con su devoción, contribuyen a que estas historias se viralicen, a que se compartan en las redes sociales, a que se conviertan en tema de conversación. Es normal que nos sintamos curiosos e interesados en la vida de nuestros ídolos, es natural que queramos saber más sobre ellos, pero también es importante ser críticos, no dejarnos llevar por todo lo que leemos o escuchamos, y analizar la información con cautela. Por lo tanto, lo que podemos concluir con la información que tenemos, es que la historia de la supuesta paralización de Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel es, en gran medida, un misterio. Es Pr.
Probable que haya habido un momento en el que Ande compartió algo que sorprendió a Kerem, que lo dejó sin palabras, pero el contenido exacto de esa revelación sigue siendo desconocido. Lo que sí podemos asegurar es que tanto Kerem como Ande son personas talentosas, profesionales, y que a pesar de cualquier rumor, siempre han demostrado respeto mutuo, madurez y una gran capacidad para seguir adelante con sus carreras. Así que, ¿cuál es mi conclusión final? Que el mundo de las celebridades turcas, como cualquier otro mundo de fama y reconocimiento, está lleno de misterios, de rumores y de especulaciones. La historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de ello. Lo importante, lo fundamental, es disfrutar de sus trabajos, de sus interpretaciones, de las series y películas en las que participan, y no dejarnos llevar por todo lo que se dice, por todo lo que se publica, por todo lo que se comenta en las redes sociales. Debemos ser conscientes de que muchas veces la información que tenemos es incompleta, fragmentada, y que la verdad, la realidad, puede ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradeceros a todos por vuestra atención, por vuestra participación, y por vuestra lealtad. Espero que os haya resultado interesante y entretenido este análisis, este viaje por el misterio de Kerem y Ande. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué creéis que pudo haber dicho Ande para sorprender a Kerem? ¿Creéis que todo esto es un rumor exagerado, o que hay algo de verdad en la historia? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, saber lo que pensáis y compartir vuestras reflexiones. Y por supuesto, no puedo irme sin pediros que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestros familiares y sobre todo, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus estrellas, sobre el cotilleo sano, sobre las curiosidades que rodean a vuestros ídolos. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.